Vamos a continuar con nuestro curso de Lumion Pro. Seguimos en este módulo sobre el entorno. Vimos en el capítulo anterior cómo cambiar el tiempo, nubes, iluminación solar y demás. Vamos a ver ahora cómo modificar el paisaje. Dentro de las modificaciones del paisaje nosotros podríamos elegir, por ejemplo, entre el fondo que nosotros necesitamos, o sobre el tipo de pasto que nosotros vamos a ocupar. Por ejemplo, aquí tenemos este pasto que es un poco amarillento. Y por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros necesitamos, digamos, nieve? Bueno, damos un clic primero que nada en paisaje. Después vamos a este icono y damos clic, por ejemplo, nieve. Y se nos va a cambiar a pues nieve. Obviamente, pues como nuestro proyecto es blanco y el entorno es de nieve, pues no se distingue muy bien. Pero vamos a ver, por ejemplo, un desierto. Vemos cómo cambia totalmente. Aquí a lo mejor convendría bajar un poquito la intensidad de la iluminación para poder apreciar un poco más el desierto. Si regresamos de nuevo, tendríamos otro tipo de desierto que lo encontramos por este lado, o podríamos cambiarlo directamente por un pasto, en una tonalidad más verdosa, que podríamos cambiar a este, que es como una especie de tierra, grava, cemento, y así sucesivamente podríamos estar modificando el estilo visual de lo que nosotros necesitamos para ajustarlo a nuestro proyecto, y bueno, pues de esa manera tener lo más adecuado a lo que necesitamos mostrar. En lo particular, yo voy a dejar me parece que era voy a dejar este tono de verde porque me parece muy adecuado al proyecto que vamos a enseñar. Bien, la primera opción que vamos a ver, tenemos aquí la altura, tenemos agua, tenemos océano, hierba, terreno y pintar. En el parámetro de altura vamos a encontrar, por ejemplo, la opción de que podemos subir, bajar, aplanar, fluctuar y suavizar. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a alejarnos un poquito de este proyecto. Dice que la primera opción sería elevar. Esto significa que si nosotros damos un clic sobre este elemento, vamos a empezar a elevar el terreno a tal grado que podríamos decir que hemos creado un cerro. Esto es útil, por ejemplo, si quisiéramos crear algún entorno dentro de nuestra vivienda, o dentro de nuestro proyecto como tal, por ejemplo, que a lo mejor la casa esté encerrada o esté metida, o sea, enfocar un poco dentro de alguna especie de cerros o no sé, cualquier cosa que se me ocurre. Hay que tener cuidado porque en cierto momento, de cierta altura, de acuerdo pues obviamente a las leyes físicas, si nosotros elevamos demasiado se va a empezar a ver rocoso, porque al final de cuentas podríamos decir que es una roca. Entonces podríamos crear o bajar el terreno a voluntad. Con la opción de bajar estamos haciendo lo opuesto, que estaremos bajando volumen a lo que nosotros acabamos de elevar. Obviamente estas modificaciones solamente aplican al terreno, y no tiene nada que ver con nuestra casa o con nuestro proyecto como tal. De momento podemos ver esto. Bien, con estos parámetros que tenemos aquí nosotros podemos controlar el diámetro de lo que queremos hacer. Por ejemplo, aquí entre más lo elevemos se baja más rápido, que podemos ver que el nivel de hundimiento es muchísimo más elevado. Si le damos poquito vemos que se va hundiendo poco a poco, a tal grado. Si lo seleccionamos en el más alto, pues esto se hunde pues increíblemente rápido. Tenemos la opción de aquí que nos dice que el tamaño del pincel, es decir, por ejemplo la línea amarilla, el tamaño del pincel, lo seleccionamos y vemos que podemos hundir un área más grande de terreno. Podríamos hacerlo todavía más grande, y podríamos hundirlo. Todo esto y se hundiría. Bien, ahora qué pasa si nosotros por ejemplo ya no quisiéramos hacer esto. Tenemos la opción de aplanar, y vamos a ver que al seleccionarlo se nos como que aplana lo que nosotros hemos hecho, es decir, vaya, digamos que el elemento que tenemos aquí va subiendo,
de acuerdo al nivel plano que va encontrando. Esto es útil por si queremos reconstruir la superficie que nosotros ya pues destruimos. Tenemos la otra opción, que tenemos la de fluctuar, que más que nada genera una especie como de relieve en nuestro proyecto. Es decir, que por ejemplo, si se dan cuenta, como que va creando pequeñas deformaciones en nuestro terreno. Que vean, por ejemplo, crea ahí como si fueran alguna especie de picos. Tenemos la otra opción de suavizar, en el caso que es lo contrario a la opción de fluctuar. Y lo vamos quitando. Tenemos esta opción para deshacer, que digamos la modificación que hicimos la podríamos deshacer y podríamos volver atrás. Aquí es donde, por ejemplo, podríamos probar diferentes entornos. Si de repente no nos gusta lo que hemos hecho, podríamos abrir un nuevo proyecto y poco a poco ir reconstruyendo lo que hemos hecho. De momento vamos a dejar este proyecto como tal. Tenemos la opción, por ejemplo, de agua, en el cual al activarlo nos dice situar objeto, y podríamos crear directamente agua. Esto para, por ejemplo, crear un océano, o por ejemplo darle ilusión aquí de que este elemento, vamos a darle clic en estirar, de que este elemento está, por ejemplo, metido en el hueco que nosotros hemos hecho. Si lo seleccionamos y con estas flechitas lo bajamos, vamos a ver cómo damos una apariencia de que creamos una especie de lago, un estanque. Entonces esa es la opción que nos permite crear o configurar el agua. Entonces para eso nos sirve las dos herramientas que acabamos de ver, tanto la de elevar o bajar el terreno como la opción de agua. Por ejemplo, vamos a regresarnos a objetos, vamos a mover esta casa y la vamos a desplazar hacia acá, que vamos a suponer que está en el lago, y por eso la tenemos aquí. O sea, moverla un poquito más hacia acá, a una zona plana, porque estamos trabajando con el entorno. Entonces tenemos la opción de configurar el agua. Dentro de el agua también podríamos seleccionar el tipo de agua. Por ejemplo, este que es agua, pero es hielo, agua congelada. Tenemos la opción de agua sucia. Tenemos la opción de agua de montaña, que es la que utilizamos por defecto. Agua en estanque, que es como un estanque un poco sucio. La opción de agua tropical, es un poco más clarita, vaya como por el Caribe. Y el agua de océano, que son aguas totalmente diferentes. También podremos aplicar aquí directamente el océano, que si lo activamos, en este caso todo nuestro proyecto o todo nuestro entorno se convierte en un mar. Esto es útil, por ejemplo, si nuestro proyecto estuviera en alguna parte elevada, pues tendríamos aquí pues nuestro océano. Esta opción también está pensada, por ejemplo, para estructuras que vayan a estar sobre el agua, que a lo mejor algún pozo petrolero, o de repente alguna casa que pues esté construida sobre el océano, por ejemplo, como proyectos de Dubai. Y pues para eso está pensado. Dentro de aquí, por ejemplo, tenemos la intensidad de las olas, que si lo subimos vemos que la ola es más amplia. Aquí podemos subirlo más. Tenemos la velocidad del viento, que hace que el oleaje sea más amplio. Tenemos la turbulencia, que más que nada la turbulencia son estos elementos blanquitos que aparecen. La altura, esta altura se refiere a la altura del océano. Que por ejemplo vamos a darle 1.7 metros, vamos a bajar un poquito con la tecla Shift. Podríamos ir controlando poco a poquito los valores. Vamos a dar por ejemplo menos 21, 17, menos 5, vemos que aquí ya se alcanza a ver el océano. Vamos a dar, yo quiero colocarlo en 0 totalmente. Entonces con la tecla Shift podemos ir controlando esto, y de hecho podemos ver aquí cómo va subiendo poco a poco el agua. Aquí podemos ver el valor. Ahí por ejemplo
vean que ya se está humedeciendo, ahí ya se llenó totalmente. Entonces, por ejemplo, ahí como está casi en la tonalidad 0, podríamos decir que nuestro proyecto está casi en el agua. ¿Okay? Si lo cambiamos, por ejemplo, un poquito más, pues ya se empieza a elevar. Subimos la temperatura, perdón, la altura, y aquí pues nuestra casa pues, ya está totalmente inmersa dentro del agua. Entonces podríamos cambiar la tonalidad del océano. Lógicamente pues, sería ilógico poner un agua pues, un tanto de esa tonalidad, pero listo. Tenemos la dirección del viento, es decir que por ejemplo podemos cambiar el agua, la dirección en la que se mueve. Ahí pues ya cada quien lo controla. Aquí, y podríamos darle dos tonalidades, por ejemplo cuando choca y el agua en general. Entonces podríamos crear océanos también. Damos en apagar el océano y listo. Otro elemento que podemos tener es la opción de pintar. Ok, esta opción nos es útil, por ejemplo, en lo que creamos aquí. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos crear una especie como de playa, okay, podríamos empezar a aplicar aquí, por ejemplo, algún tipo de arena. Tenemos aquí las texturas. Damos un clic en la flechita y nos dice tenemos hierba, grava, arena de Egipto 2, arena de Egipto 3, suelo, hierba de Egipto, ejemplo, arena de Egipto. Hay que ajustar la escala, darle por ejemplo una escala un poco menor. Ok, darle por ejemplo esto y podríamos empezar a pintar dando un clic sobre esto. Podríamos empezar a pintar. Ok, vamos a ver, tenemos aquí aspecto de roca. Vamos a dar un clic aquí también para cambiarlo. Okay. Y vamos a ver, bueno, que no se me está pintando. Ahora vamos a cambiar. Ahora vamos a cambiar se supone que es. Ahí está, es que tenía seleccionado el verde, entonces hay que seleccionar este y podríamos empezar a pintar. Entonces como pueden ver vamos aplicando un poco de pintura para darle ilusión, por ejemplo, de que esto es arena. A lo mejor con un poquito más de práctica y con la aplicación correcta de materiales, nosotros podríamos crear efectos muy interesantes de nuestro entorno. Vamos a dar clic aquí para cambiar, por ejemplo, arena de Tailandia. Seleccionamos okay, y vemos cómo se modifica. Podemos regresarlo a la tonalidad verde o podríamos pintarlo en otro color. Okay, entonces podríamos ver aquí directamente diferentes tonos de hierba. Okay, regresamos al primero, que el primero básicamente es el color original de nuestro terreno. Okay, entonces por si no nos gustó lo podríamos regresar. Bien, podríamos cambiar directamente aquí el paisaje de igual manera. Ok, todo el paisaje de lo que nosotros estamos colocando. Ok, vemos aquí cómo se modifica. Ejemplo, el desierto. Vemos cómo cambia. Y pues lo regresamos al verde, que era el que nosotros teníamos. Ok, entonces esa es la opción que nos permite pintar. Vamos a tener después también la opción del terreno, que nos permite hacer plano. Con esta opción eliminamos todo lo que hicimos. Nos dice que podríamos hacer montañas alrededor. Ok, la opción que nos dice hacer montañas súper grandes. Aquí por ejemplo nuestro proyecto quedó inmerso dentro de nuestro proyecto, que ahora ya no sé ni dónde está. Se perdió. Bueno, no importa, lo podemos volver a colocar. Tenemos por ejemplo entonces aquí la opción de hacer montañas grandes, hacer montañas pequeñitas o hacer totalmente plano nuestro proyecto. Aquí como mi casa, no, se perdió hasta aquí, que es que cambié la cámara y entonces se me fue. Bien, entonces tenemos esta opción para hacerlo plano y de igual manera podríamos ajustar el paisaje a la tonalidad verde que yo había elegido anteriormente. Entonces son modificaciones al entorno que podríamos nosotros hacer o ir desarrollando.
¿ok? Aquí vean que, por ejemplo, como mi proyecto de nuevo se metió, habría que ajustarlo de nuevo a la altura que nosotros necesitamos para subirlo. Ok, es ahí está, listo, ya está. De momento ya no vamos a modificar nada. Lo que sí es que el último parámetro que nos faltaría ver del paisaje es la hierba. Si activamos la opción de la hierba dentro de Lumion, lo que nos va a hacer, vamos a regresar al ejemplo que teníamos aquí. Ok, vamos a bajar esto un poquito. Vamos a ver que la hierba que podemos visualizar aquí, vemos cómo va creciendo. Ok, si acercamos o hacemos mucho zoom, vemos que el tamaño de hierba aquí crece. Podemos dar altura de hierba y podríamos ver cómo cambia totalmente la altura de la hierba. Entonces, por ejemplo, respecto a Max, ya no tendríamos la necesidad de estar creando un elemento adicional, ya que directamente aquí Lumion nos brinda la hierba. Tenemos hierba salvaje en el caso de que, por ejemplo, necesitemos que no sea regular, sino que sea irregular. ¿Okay? Pero podríamos colocarla. ¿Qué tamaño de hierba? Es decir, qué tanta hierba necesitamos. ¿Okay? Y la podremos colocar aquí. Estos valores que encontramos aquí nos sirven para colocar plantas. ¿Okay? Que nos dice, por ejemplo, podríamos extender este tipo de flores en nuestra hierba. Por ejemplo, las encontramos aquí. Ahí está. Tamaño aleatorio. Es decir, que necesitamos que sean más. Por ejemplo, la hierba salvaje la quitamos. Y bajamos la altura de la hierba. Y vemos que tenemos en ciertos elementos ese tipo de flores. Podríamos colocar otro tipo de flor. O por ejemplo alguna piedra, y vemos que ya tenemos aquí ajustado piedras dentro de nuestro proyecto. ¿Okay? Entonces esas son las opciones que nos brinda Lumion para editarlo. Por ejemplo, vemos aquí en nuestro interior, aquí pues sería una mala configuración, ¿okay? Porque como está dentro de nuestro proyecto, pues se vería un poco mal. Para esto tendríamos que ajustar el material dentro de los parámetros. Pero vean que, por ejemplo, nosotros podríamos agregar aquí piedras. Podemos agregar más vegetación. ¿Okay? Y las tenemos por ahí. Tenemos extender, la tenemos aquí. Escalar para que sea más grande. ¿Okay? O si no la extendemos, las tenemos ahí. De igual manera esta. Vemos que tenemos muchas. Y nada más la altura de la hierba, que ya la podríamos manejar en esta posición. Entonces, como pueden ver, el entorno se puede modificar de acuerdo a nuestras necesidades, y de momento, pues con las pocas configuraciones que hemos hecho, ya podríamos crear otro render de esto basado en el entorno que nosotros hemos creado aquí. Vamos a dar clic en foto, creamos de nuevo como mail, damos por ejemplo render 2. Como digo, a lo mejor necesitaríamos crear una cámara para poder siempre tener la misma vista, pero en este caso funciona bien. Aquí ya ha terminado. Nos regresamos al escritorio y tenemos la comparativa entre el render 1, que por ejemplo es este, que no tiene nada más que el pasto, y el render 2, que ya tiene un poco de pasto, hierba, una que otra piedra, y pues sí se ve. La posición de la cámara desafortunadamente no es la misma, pero sí podemos notar una gran diferencia entre, por ejemplo, un entorno ya más detallado con pasto, piedras, flores, a este que se ve un poco más simplón, sin ningún tipo de chiste. ¿Okay? Entonces, bueno, de momento hasta aquí voy a dejar este video sobre el entorno. Si no necesitamos la hierba, pues de igual manera la apagamos y nos regresa al estado normal. Ok, bueno, hasta aquí dejo este video. En los siguientes capítulos ya vamos a ver cómo insertar objetos, mobiliario, muebles, luces y demás contenido para detallar más nuestro proyecto. Yo soy Dani y continuamos en el curso de Lumion Pro. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.